En este vídeo vamos a ver cómo gestionar los menús de la plantilla Hackloris, que es una plantilla del club Joomla Art. Observamos una serie de menús en la parte superior de la plantilla, concretamente en la posición top, que habitualmente se gestionarían desde el gestor de menús en el backend de Joomla o como mucho desde algún módulo desde el gestor de módulos en el backend de Joomla. Particularmente en esta plantilla no se puede gestionar desde ninguna de esas dos opciones comentadas. Vamos a ver cómo podemos modificar los distintos elementos del menú y hacia dónde apuntan en este caso. Si nos logueamos en el backend de Joomla, vamos a menús, observamos que hay una serie de menús y lo propio sería que el menú main menú o top menú fueran los responsables de la gestión del menú concreto que está publicado en top. Si editamos main menú, vemos que tenemos el elemento home y el elemento jmenú que sí se corresponden, home en este caso con el icono de la casa y jmenú con sus correspondientes submenús, que son los que vemos aquí: el home, jmenú y los distintos subelementos. Podríamos modificar, por ejemplo, home para que se llame inicio y revisamos el título de la página y lo llamamos como queramos. Si vamos a la plantilla, recargamos, no observamos cambios en este caso, pero ya vemos que al pasar el ratón por encima del icono de la casa, el tooltip ya nos marca inicio. Si por ejemplo editamos el elemento jmenú, lo llamamos submenú, guardamos los cambios, recargamos la página y vemos que se ha aplicado el cambio. El problema viene con los siguientes elementos: about, feature, service, gallery, blog, etcétera, etcétera. Estos no los encontramos ni en el menú inicio o en el main menú, no los encontramos los elementos, ni tampoco los encontramos en top menú. Vemos aquí un features, pero no se corresponde con el que está publicado arriba. Si revisásemos el resto de menús, cualquiera de ellos, observaremos que ninguno carga ninguno de los elementos que nos aparecen en la parte superior, estos de aquí. Si vamos a la plantilla, a la gestión de la plantilla, vemos que utiliza el framework T3, que es propio de Joomla Art. Vemos que en la plantilla se explican una serie de funcionalidades, tenemos una serie de configuraciones, compresión de hojas de estilo, de JavaScript, etcétera, etcétera, perfiles para la plantilla, llamadas para el menú, el módulo de menú, que podríamos utilizar aquí una llamada a otro menú y entonces sí cargaría ese otro menú, pero no es el caso. Distintos layouts para distintos tipos de dispositivos, en este caso dispositivos móviles o la plantilla normal, los distintos temas o colores que tenga la plantilla en este caso, etcétera, etcétera. Pero no hay ni una sola mención a menús. Si nos vamos al gestor de módulos, vemos los elementos que estén publicados. Observamos que hay elementos que se llaman igual que los elementos de aquí: feature, service, gallery, y vemos que tenemos por aquí
Por ejemplo, tenemos Gallery, Service, Blog, Support, Contact Us, etcétera, etcétera. Pero son módulos personalizados, mod custom. Alguno llama a un módulo de K2, pero la mayoría son mod custom, módulos personalizados. De hecho, si editamos, por ejemplo, Gallery, vemos que el contenido llama a una serie de imágenes, y aunque cambiásemos aquí el nombre, Galería, y guardásemos los cambios, recargamos la página y vemos que el elemento se sigue llamando Gallery y apunta a las miniaturas que estábamos viendo en el módulo personalizado. Lo que significa que sabemos contra qué módulo enlazan los distintos elementos del menú que se cargan en las posiciones Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con lo cual ya sabemos a qué posiciones está apuntando, sabemos qué módulos son los que están cargando, pero todavía no sabemos dónde modificar estos elementos. En este caso, el proceso no se puede gestionar desde el backend de Joomla utilizando, por ejemplo, extensiones como Ninja Explorer. Si utilizamos Ninja Explorer para buscar el posible archivo que gestione esos elementos para poderlos modificar o traducir, veremos que no nos lo permite. De hecho, si nos vamos a plantillas, Hacklorix, Core, vemos que los permisos son correctos. Los permisos son 755 para carpetas y 644 para archivos, y el usuario es el usuario correcto. No es Apache ni nada por el estilo. Nos vamos a etc, que es donde estaría la carpeta layouts, y vemos que nos da un forbidden, un prohibido. Esto, independientemente del servidor, va a dar el error. No va a permitir que podamos editar, entrar en esta carpeta y editar el archivo correspondiente. La solución pasa por conectarnos desde cPanel, ir al administrador de archivos, y desde el administrador de archivos navegamos, vamos a ir desde la ruta original de la plantilla, estamos en la plantilla, esto sería el Joomla de la plantilla Hacklorix completo. Entramos en Templates, Hacklorix, Core, etc, Layouts. Y aquí vemos que podemos entrar, vemos que los permisos son correctos, 644, y si escalamos un nivel hacia atrás, vemos que la carpeta es correcta, es 755, pero no podemos entrar desde Ninja Explorer. El archivo que tenemos que editar es el archivo default XML. Marcamos el archivo y utilizamos el editor de código que viene aquí en la parte superior del cPanel. Lo abrimos con codificación UTF-8 y lo editamos. Nos cargará ahora el archivo en formato de código de texto plano. Bien. Aquí vemos los nombres y las posiciones a las que apuntan, tal como comentábamos desde el gestor de menús, desde el gestor de módulos. Entonces, si queremos cambiar, por ejemplo, services y que diga servicios, queremos cambiar gallery y que diga galería, queremos cambiar features y que diga características, queremos cambiar about us y que sea acerca de, y contact us que sea contacto. Bien, los hemos cambiado y vamos a mantener que sigan apuntando a esas posiciones.
puesto que no vamos a crear ninguno nuevo. Le damos a grabar cambios, cerramos esta ventana y recargamos la página. Y ya vemos todos los elementos traducidos. Es importante, antes de realizar este tipo de operaciones, lo ideal es hacer una copia de seguridad del archivo en cuestión. Si son varios archivos, mejor hacer una copia de seguridad con Akeva Backup desde el backend de Joomla antes de realizar cambios. Y si es un solo archivo el que vamos a modificar, lo podemos o bien descargar a nuestro PC desde el propio administrador de archivos, aquí con la opción descargar, o bien podemos comprimir el archivo en formato zip para mantener una copia del archivo por seguridad, porque si hacemos cambios que luego no sepamos deshacer, siempre podemos volver a descompactar el archivo zip y tener el archivo original tal como lo teníamos antes de realizar los cambios. Este es un paso siempre recomendado. Copia de seguridad de archivo o archivos antes de realizar cambios. Y bueno, vuelvo a repasar el archivo que hemos editado. Vemos los distintos elementos que podemos modificar, que son estos de aquí, y hacia qué posiciones de la página, de la plantilla, apuntan, que es lo que veíamos desde el gestor de módulos en el backend de Joomla, que veíamos aquí las posiciones page 1, page 3, page 5, etcétera, etcétera. Pues con este proceso relativamente sencillo podríamos modificar los distintos elementos del menú de la plantilla Hackloris sin demasiados problemas. Espero que el vídeo haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo.